Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo en este programa. Bueno, pues estamos en México en estos días con el tercer aniversario de la creación de la Guardia Nacional. Hay que recordar que en 2019, cuando el actual presidente López Obrador llegó pues en ese primer tramo de su gobierno a decidir la creación de la Guardia Nacional, hubo un debate muy fuerte, muy importante, y 3 años después tenemos que pararnos a revisar qué ha pasado con ello, y desde luego en un contexto en donde por diferentes acontecimientos, uno relativamente reciente del que hemos hablado, que le costó la vida a dos sacerdotes jesuitas, a un guía de turista en la Sierra Tarahumara, en el estado de Chihuahua. Bueno, se ha desatado una discusión acerca si debe o no revisarse la llamada estrategia contra el crimen organizado y contra los fenómenos de inseguridad y violencia. Gracias a Alejandro Madrazo, que es un especialista, profesor del CIDE, académico, investigador, que ha puesto los puntos sobre las IES en esta materia a lo largo de estos años y de este sexenio con este tema. Gracias, Alejandro, por estar aquí en el programa. Bienvenido. Gracias a ti, Carmen, a ti y a tu auditorio. Gracias a Francisco Rivas, que es el director del el Observatorio Nacional Ciudadano. Francisco, en este carácter te invitamos para platicar. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Carmen. Un saludo también, Alejandro. Es un gusto estar con ustedes y el auditorio. Muchísimas gracias. Propongo, Alejandro, Francisco, que inicie Francisco desde este observatorio. Vamos desde esta perspectiva. ¿Qué es lo que están viendo? ¿Cuáles son los principales indicadores para poder hablar y discutir estos temas? Pues lamentablemente tenemos que decir que ahorita que preguntabas si vamos bien o cómo vamos, los datos oficiales exhiben pues un deterioro de las condiciones de seguridad, no solo porque este sexenio ha sido el sexenio hasta el momento más violento de la historia, el que tiene el primero, el segundo y el cuarto año más violento de la historia de nuestro país, sino también porque tenemos un aumento en una serie de otros delitos, o sea, en términos de feminicidios, en términos de extorsión, en términos de privaciones ilegales de la libertad, porque pese a que nos dicen que los secuestros bajan, han aumentado las víctimas de secuestro y las privaciones ilegales de la libertad, porque tenemos los peores números en narcomenudeo, en trata, etcétera, y paralelamente también tenemos los peores números en términos de impunidad, es decir, la mayor parte de delitos en nuestro país queda impune, pero en esta administración ha quedado en manifiesto que esto se ha agravado. Desde lo que nosotros hemos visto hay dos temas. Uno, no hay estrategia en seguridad, no hemos visto que haya habido un viraje real en términos de estrategia de seguridad, y también tenemos una serie de recortes presupuestales que han puesto en dificultad la acción del Estado. Yo cerraría diciendo que a 3 años de la creación de la Guardia Nacional, pues han sido muchas las deudas que nos deja esta administración y también muchas de las inconsistencias entre lo que prometieron y lo que han entregado. Alejandro Madrazo, ¿cómo ves el panorama en este prácticamente tercer aniversario de la Guardia Nacional? A ver, el panorama yo lo veo constante, o sea, en un constante empeoramiento de la seguridad que se explica por la constancia en una política de seguridad equivocada que data de por lo menos el año 2006 y que consiste fundamentalmente en la militarización de la seguridad pública. O sea, lo más importante es que empecemos a despejar los mitos en torno a la estrategia de seguridad pública. López Obrador tiene mucho interés en vendernos la idea de que existe una estrategia propia de seguridad pública. Y la oposición, por supuesto, también tiene interés en distinguir la estrategia del actual gobierno de cuando sus partidos gobernaron. Pero la verdad de las cosas es que la estrategia es una y la misma y ha fracasado desde hace 15 años. Y es la consistente militarización de la seguridad pública, la consistente centralización de la seguridad pública a costa de los gobiernos municipales y los gobiernos estatales que cada vez tienen, como decía Francisco, menos presupuesto y además que quedan también cada vez más relegados operativamente. Entonces,
López Obrador quiere distinguirse de la oposición se quiere distinguir de López Obrador, pero la verdad es que en materia de seguridad son una y la misma estrategia. Si acaso lo que ha ocurrido es una profundización en la militarización, con lo que de facto es cada vez, o pinta cada vez más claro, la desaparición de un cuerpo civil policíaco. ¿Por qué digo la desaparición de un cuerpo civil policíaco? Porque antes teníamos a la Policía Federal. Esa Policía Federal, en principio, se transformó en la Guardia Nacional, que como tú decías, en un debate muy importante, en enero de 2019 se definió que la Guardia Nacional iba a ser una institución policíaca y civil, pero que en realidad fue a tole con el dedo. El presidente lo que hizo fue usar la etiqueta de Guardia Nacional para encubrir que el ejército era quien estaba ocupándose cada vez más, para subordinar a la policía federal al ejército a través de la Guardia Nacional, y hoy estamos viendo una purga de lo que quedaba de elementos civiles de la Guardia Nacional y ya plenamente una Guardia Nacional militar, una pata del ejército en la Guardia Nacional, y la confesión de parte está ahí. El presidente anuncia una iniciativa en la cual lo que quiere es ya salir del closet y que la Guardia Nacional sea directamente parte de la Sedena. Y en este momento, la gran pregunta es, ¿qué tipo de situaciones tendrían que venir en lo que resta del sexenio, pues para enfrentar lo que acabas de presentar, Francisco, los elementos de información que existen? ¿Por dónde sí? ¿Cuáles son los planteamientos que se hacen para poder revertir un fenómeno de esta naturaleza? Después de la pausa, si te parece, conversamos. Bueno, en este aniversario tercero que está ocurriendo en estos días de la Guardia Nacional en México, y a la espera de que se discuta o se presente en términos del Congreso la iniciativa presidencial para el tema del Ejército y la Guardia Nacional, regresamos Francisco Rivas como director del Observatorio Nacional Ciudadano, pues con este planteamiento, ¿cuáles son los ejes donde México tendría que montarse para realmente revertir este fenómeno que ha estado aquí, como lo explicó muy bien Alejandro, que ha estado aquí con nosotros y que ha traído miles de muertos, decenas de miles de personas asesinadas, desaparecidas, torturadas? Pues mira, rápidamente quiero retomar lo que dijo Alejandro y profundizarlo. Creo que efectivamente el atole con el dedo que nos dio el gobierno federal es muy lamentable. Quienes estuvimos al pendiente de la iniciativa de la Guardia Nacional y nos prometieron una iniciativa y nos pasaron una iniciativa que se iba a aprobar, al final se aprobó otra cosa y quedó efectivamente como una institución militar en donde de los 38,000 elementos de Guardia Nacional, de Policía Federal que existían y que debían ser transferidos a la Guardia Nacional, no hubo un ejercicio de depuración, sino simple y sencillamente a través de la violación a sus derechos laborales, se depuró por sí misma la institución, pero no considerando que se deshizo de los peores y nos quedamos con los mejores, sino simple y sencillamente algunos se quedaron, 11,000 elementos se quedaron, 27,000 elementos se perdieron y en la mejor de las hipótesis algunos estarán en las policías locales, pero en realidad no sabemos dónde están la mayor parte de ellos. Entonces, este aspecto pues tiene efectos negativos. A partir de ahí, efectivamente, la estrategia de seguridad de este gobierno es más de lo mismo en términos de lo que propuso en su momento Calderón, que replicó Peña, y hoy con López tenemos exactamente lo mismo, con una acepción. Antes había una claridad de objetivos y hoy no hay una claridad de objetivos. Si volteamos a ver el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional de Seguridad, no tenemos claro si vamos a seguir una u otra, dado que son dos documentos que se contradicen y no se han implementado hasta el momento, no se han publicado los planes estratégicos en materia de seguridad, los planes sectoriales en materia de seguridad. Por ello, pues realmente lo primero debería de ser definir una estrategia real, es decir, cuál va a ser el rol del Estado frente a la delincuencia organizada, cuál va a ser el rol del Estado frente a una serie de delitos, cómo se va a articular la política de seguridad con una política migratoria, cómo se va a articular la federación con estados y municipios. Justamente Alejandro nos recordaba en este acote que se ha venido dando hacia las instituciones locales y sobre todo cómo se va a fortalecer el sistema de justicia cuando hasta el momento pues las fiscalías de nuestro
nuestro país traen un 30% menos aproximadamente de recursos respecto a sexenios anteriores. Por último, se requiere una estrategia compartida con la región, no solo con Estados Unidos, sino también con la región centro y sur de nuestro hemisferio, precisamente para combatir los flujos y las acciones de los grupos transnacionales de delincuencia organizada. Alejandro Madrazo, en esta discusión y debate desde tu punto de vista, estando las cosas como están en México, ¿cuáles serían las medidas, decisiones a tomar en este momento, en el mediano, largo plazo y en lo inmediato? A ver, Carmen, lo primero que tenemos que reconocer es que esto no se resuelve en lo inmediato. Llevamos 15 años justificando la militarización bajo el argumento de que necesitamos hacer algo de inmediato y que cualquier otra solución distinta a la militarización toma demasiado tiempo. Pues bien, a 15 años de militarización, la militarización lo único que ha logrado es exacerbar la violencia. O sea, no me cabe la menor duda que el principal motor de la epidemia de violencia que vive este país desde hace 15 años ha sido el gobierno y específicamente los operativos conjuntos y específicamente los operativos conjuntos de participación militar. Entonces, lo primero es reconocer que ahí hay un problema estructural de fondo en la política de seguridad y que la política de seguridad ha generado inseguridad en vez de revertirla. Y que frases como abrazos, no balazos, son eso, frases, no son un cambio de política pública. Es una frase de campaña que sigue siendo una frase de campaña, pero que no se refleja en ningún cambio ni de orientación ni de filosofía. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Pues yo te diría, deberíamos de empezar por obedecer la Constitución. Por dos razones. Primero, porque la Constitución es lo que distingue a la delincuencia organizada de las fuerzas públicas. O sea, cumplir con la ley y estar normados por la ley es lo que hace que policías, soldados y gobierno sean policía, soldado y gobierno y no sean sicarios. Y entonces, obedecer la Constitución es clave. Ahora, también por sentido común, porque la Constitución establece cosas que son muy sensatas. La no militarización de la seguridad pública y ahora, con la reforma constitucional, justamente la de 2009, el apartado transitorio de la Constitución lo que mandata es a programar la desmilitarización con diagnósticos, que ha sido totalmente ignorado por el gobierno y ha tomado solo una cláusula para justificar mayor militarización a lo largo del sexenio. Entonces, cumplir la Constitución es el punto número uno. Segundo, creo que tenemos que invertir la pirámide de dónde están los recursos para la seguridad pública. Hoy en día tenemos prácticamente a un soldado, y ya voy a hablar de soldados también, incluyendo la Guardia Nacional, por cada policía estatal o municipal que hay en el país. Esto quiere decir que la mitad de los elementos de seguridad están en el gobierno federal centralizados bajo el mando en teoría de un solo hombre, que es el presidente, que honestamente yo cada vez estoy más convencido que manda muy poco en materia de seguridad. Y la otra mitad está dispersa entre los 2.500 y pico municipios y las 32 entidades federativas. Entonces, el peso está sobrecargado en recursos federales y está muy menguado en recursos estatales, que además de ser pocos comparativamente para lo que deberían de ser, están mal capacitados, mal equipados, no tienen las prestaciones laborales correspondientes, que sí hay mucho dinero en el ejército y no en las policías estatales, y además pues están dispersos en un mando, que está bien que estén dispersos, pero deberían de ser más los que están en los municipios y en los estados que en la federación. Y luego lo que tenemos que hacer es tomarnos en serio todo lo que hay en torno a las fuerzas de seguridad, que es determinante para las políticas de seguridad. Necesitamos invertir mejor en nuestras comunidades, en espacios públicos, parques, etcétera. Eso es clave para que haya comunidad y para que haya participación de los jóvenes en el espacio público, que no sea beber en la esquina o participar en pandillas, etcétera. Otro elemento clave sería reconstituir las escuelas de tiempo completo. Parece ser, los estudios preliminares nos dicen que cuando hubo escuelas de tiempo completos cayeron muchos delitos y eso ayuda a ir construyendo la seguridad a nivel de las comunidades. Pero también tenemos que invertir en serio en reformar el resto de nuestro aparato de seguridad y justicia. Necesitamos procuradurías que sean autónomas, pero también profesionales. La autonomía no basta. Hoy tenemos a un fiscal autónomo que se comporta como un gángster. Necesitamos procuradores que puedan primero ser confiables y después que puedan ejercer profesionalmente su trabajo y hacer investigación profesional y no que sirvan las procuradurías para ajustes de cuentas personales como hoy funcionan. Necesitamos invertir también en jueces. Y yo te diría,
Una condición necesaria, más no suficiente para enfrentar el problema de seguridad, es regular los mercados de drogas, empezando por la cannabis. Ahora, muy importante, esto no es nada más responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del gobierno, me refiero al Ejecutivo. La Suprema Corte de Justicia a estas alturas ya no puede considerársele más que cómplice en este proceso de militarización. Lleva 3 años sentada sobre los casos en los que se impugna la constitucionalidad de todo el desastre que ha venido ocurriendo en seguridad en este gobierno y se niega a resolverlos. Y la oposición hizo un papel excelente en el debate y en la reforma constitucional de enero de 2019, pero se ha hecho pato en su enorme mayoría, salvo excepciones como la presidenta del Congreso, Laura Rojas, se ha hecho pato en realmente contener el galimatías de este gobierno. No interponen recursos, no ejercen el poder desde los municipios y desde los estados en los que sí tienen control para realmente contener esto. Se ponen de pancita ante el ejército y le entregan las preparatorias y los recursos de las preparatorias para que los militaricen. Tenemos una clase política que está derrotada y entregada al ejército. Mientras no tengamos un gobierno civil que sepa establecer una política seria de mediano y de largo plazo de seguridad, vamos a continuar en esta espiral de violencia, vamos a continuar engrosándole el caldo a quienes viven de la violencia. El presupuesto de la Sedena y por supuesto también el valor de los mercados ilícitos de la delincuencia organizada. Los rentistas de la violencia son los que han salido ganando en estos últimos 15 años, Carmen. Bueno, pues Alejandro Madrazo, Francisco Rivas, vamos a hacer una pausa y entramos en la parte final de este tema. Nos queda este último bloque, los últimos minutos del programa, y le pido a Alejandro Madrazo y a Francisco Rivas, nuestros invitados, ideas para cerrar el programa. Un factor muy importante para efectos del combate al crimen y el narcotráfico, etcétera, todo este tema que estamos aquí abordando es Estados Unidos. Francisco, para cerrar, ¿qué me dices? A ver, Estados Unidos es un actor fundamental en el apoyo que requerimos para poder enfrentar el problema de seguridad que tiene nuestro país. Y eso implica que haya un trabajo serio en las aduanas de nuestro país y en la salida de Estados Unidos para que no ingresen ilegalmente armas y efectivo. De la misma manera, México no puede centrarse en hacer demandas al extranjero sin una correspondencia en el país sobre pues un control precisamente de nuestras aduanas, de nuestras carreteras, un combate a la venta y comercio ilícito de arma de fuego, que a lo largo de este sexenio los decomisos han caído. Justamente decía Alejandro, en términos de la justicia y de lo que estamos viviendo, pues prácticamente si volteamos a ver los resultados de esta administración, encontramos que hay una caída del 60% en el decomiso de armas, del 80% en el decomiso de efectivo y de otros productos ilícitos. De hecho, hay acciones que están fomentando este ejercicio de la violencia en nuestro país. El presidente también se ha centrado en hablar de que las causas se están atendiendo a través de los programas sociales, lo que es falso. Estos transferencias económicas se centran principalmente en distritos electorales relevantes y no necesariamente donde lo necesitamos. Justamente lo decía Alejandro, necesitamos a jóvenes que estén estudiando, a jóvenes que puedan acceder a un trabajo dentro de la formalidad, porque pues lo que nos arrojan los estudios es que donde hay jóvenes que están alejados del trabajo, que están abandonados a sí mismos con cercanía al delito, son más propensos a caer en la violencia, a caer en la delincuencia, y por lo tanto el trabajo que puede hacer México es muy importante, la construcción con Estados Unidos debe ser importante, pero insisto, también necesitamos una construcción con Centro y Suramérica, porque también eso es un aspecto fundamental que pone en seria dificultad la acción del Estado mexicano. ¿Cómo cierras el programa, Alejandro Madrazo? Nos queda un minuto. Mira, con relación a Estados Unidos, y vamos a hablar de lo que debemos de hacer con relación a Estados Unidos, es muy sencillo. Nos tenemos que concentrar en las armas. Hay que reconocer los aciertos cuando sí aparecen, y ahí sí ha sido acertado el gobierno mexicano en demandar a las empresas armamentistas de Estados Unidos en su propio territorio. Ese fue un acierto del canciller Ebrard, y yo creo que debería ser respaldado con una política de Estado en la cual ya dejemos de hacerle la chamba a los gringos, de que la droga no llegue a sus fronteras y que ellos se ocupen de que no llegue de sus fronteras a sus comunidades, y nosotros
nosotros debemos de concentrar nuestras energías en que las armas de Estados Unidos no lleguen a nuestras comunidades. Tenemos una coyuntura acertada. El presidente Biden acaba de apoyar una iniciativa para por primera vez en mucho tiempo empezar a regular con seriedad la disponibilidad de armas en Estados Unidos. Ojalá aproveche la coyuntura que se da en Estados Unidos por razones ajenas a nosotros. A ellos no les importa lo que pasa en México, pero sí les importan las matanzas de sus escuelas. Que nuestras fuerzas de seguridad se dediquen a incautar y a interceptar las armas que vienen de Estados Unidos en vez de hacerle la chamba a Estados Unidos y dispersar violencia en México para que las drogas no lleguen a Estados Unidos. Pues ahí quedan estas ideas para seguir hablando, si me lo permiten. Gracias, Francisco, por estar aquí. Hasta la próxima. Gracias, Carmen. Un saludo a Alejandro. Igualmente, Alejandro, gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias a ti, Carmen. Saludos, Francisco, y gracias por estar aquí. Al contrario, los dos, gracias. Y a usted que nos permitió acompañarle en este programa, pásela bien y hasta la próxima emisión. Buenas noches.